Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos. Arrancamos este nuevo capítulo, por así decirlo, con un nuevo menú, un menú increíble que es un clásico probablemente de todas las mesas, incluso de los domingos o más bien de los 29, de las fechas 29. Estamos hablando de los ñoquis, una preparación facilísima, rápida, que todos conocemos, que es un clásico de la abuela, del abuelo o de los tíos. Pero hoy te traigo una propuesta un tanto transformada, los ñoquis no de papa sino de ricota. Y estos son los ingredientes que vamos a manejar hoy. Ricota 500 gramos, huevos 5 unidades, cebollita de verdeo 1 unidad, queso rallado 1 paquete, espinaca 1 mazo, harina 500 gramos. Para la salsa, cebolla 1 unidad, ajo 3 dientes, puerro 1 unidad, crema de leche 250 gramos, crema ácida 100 gramos, 3 mazos de espinaca, queso para rallar 100 gramos y almidón de maíz 1 cucharada. Bueno, ya sabiendo todos los ingredientes que tenemos, arrancamos con la preparación. Nuestro mejor amigo hoy va a ser el procesador, porque va a ser indispensable para este procedimiento que vamos a ejecutar. ¿Qué van a hacer? Van a hacer unos ñoquis de ricota, es el mismo procedimiento, es exactamente lo mismo, solo que nos ahorramos el tema de hervir papa, nos ahorramos el tema de estar pelando, de estar quemándonos ahí entre que la papa hay que pisarla cuando está caliente. Es una preparación súper fácil y por sobre todo es muy liviana, es muy ligera al ser ricota, que es un tipo de queso que se utiliza mucho para darle sabor a muchas preparaciones, pero sobre todo es un queso que acepta diferentes tipos de ingredientes, entonces podemos jugar con esto. Y hoy vamos a jugar en manera de ñoquis. ¿Cómo arrancamos? Tenemos el queso ricota, voy a ayudarme con una cucharita y voy a disponer todo este queso dentro de la procesadora. Preferentemente tenemos que buscar un queso ricota que sea parcialmente seco y húmedo. O sea, no queremos un queso ricota que esté muy húmedo, porque si no, entonces va a aceptar menos cantidad de líquidos. En cambio, si tenemos uno un poco más seco, entonces podemos jugar más y agregarle muchos más ingredientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar a esta ricota, le vamos a agregar las espinacas, así como están, ¿sí? No hace falta ni siquiera cocinarlas, porque ya se van a cocinar a la hora de hervir. Entonces, con el tallito y todo, a la procesadora. ¿Qué más? Vamos a ponerle un trocito de ajo para que aporte sabor. Vamos a agregarle un poco de queso parmesano, no todo, sino que una parte. Recuerden que el queso lo vamos a usar en parte para la salsa. Cebollita de verdeo, vamos a agregar también un poco. Todo esto en crudo, cortamos un poquito para que justamente la procesadora lo pueda trabajar mejor, pero todo va al mismo recipiente. Y para que justamente esto se agarre, o sea, para que la procesadora pueda trabajarlo bien, vamos a agregarle huevos, ¿sí? Que tengo por acá, acá están los huevos, vamos a agregarle. El resto de los ingredientes es más que nada para preparar la salsa, ¿sí? Que va a ser una salsa verde que va a tener puerro, va a tener parte de las espinacas, va a tener también un poco de cebollita de verdeo y queso parmesano. Bueno, te tengo que hablar de Grano Par, ¿sí? Que es una empresa nacional increíble. Estamos hablando de productos frescos de calidad. Su mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa para sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo, lo que necesites. Pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, también te tengo que hablar, sí o sí, de Dismar, la poderosa dupla destructora de Jackie Pangao, que se encargan de aniquilar la grasa, la celulitis, todo lo que por ahí juntes después de comerte un plato muy cargado de ñoquis. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita a tu asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, yo acá ya arranqué, estoy procesando todo. Cuanto más procesemos, mejor. Yo voy a sí o sí ayudarme. ¿Dónde dejé mi cuchara? Acá tengo. Voy empujando todos los ingredientes hacia el centro, ¿sí?
porque quiero que todo esté bien procesado y que la ricota justamente tome el color y por sobre todo el sabor de la preparación. Sacudo un poquitito el procesador para que se muevan y se incorporen todos los ingredientes. Acá es donde vamos a incorporar el huevo para que justamente pueda empezar a agarrar mucho mejor la ricota y absorba la cantidad de humedad que estamos buscando. Pero siempre de a poco. Yo en este caso voy a usar solamente 2 huevos porque tal vez es mucha la cantidad de líquido. Entonces voy por parte. Agrego uno, va ahí un solo huevo y continúo procesando. Acá ustedes donde van a empezar a jugar con la sal, van a agregarle la sal, la pimienta, los ingredientes que ustedes quieran. Esto, ¿qué vamos a hacer? Lo procesamos todo, lo vamos a mezclar con la harina como si fuera un ñoquis, como si fuera un puré de papa, ¿sí? Como si fuera que estamos trabajando el ñoqui clásico de toda la vida, solo que vamos a estar jugando con la cantidad de harina porque ya al ser esta ricota que yo escogí es un poquito más seca, o sea, no tiene tanta humedad ni tampoco es muy seca, entonces por eso me pide 2 huevos, que es cantidad más que suficiente. Vamos a agregarle la harina, vamos a ir incorporando. Recuerden que esto no se amasa, porque si se amasa desarrollamos el gluten, que es lo que se ocupa de dejar las preparaciones chiclosas. Vamos a ver cómo quedó. Acá una toma por acá. Ven cómo queda una crema, una pasta, queda como un paté, ¿sí? Y tiene todo el sabor de la espinaca, la cebollita de verdeo, del ajo y del queso parmesano. Huele terrible. Ahora, vamos a una breve pausa, a un corte. Antes te tengo que hablar de la manera más fácil de volverte millonario, que es mandando Red al 2222. Asimismo, Red Guaraní ahora te invita a ganar millones con su nuevo club de premios. Envía Red al 2222 y participas de millonarios pozos cada semana. Esta semana 5 palos de una, así mandás los mensajes, cuanto más envíes más posibilidades tenés de ganar y por sobre todo los acumulás para los siguientes sorteos. Entonces no desperdices tu tiempo, manda Red al 2222 y hacer plata fácil. Vamos al corte breve y ya a la vuelta estamos armando los ñoquis. Nos vemos. Te estás preguntando por qué los 29 se comen ñoquis. Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos realmente y requiere una respuesta. Por eso justamente te preparamos un material para que puedas informarte de por qué los 29 comemos ñoquis. Vamos a verlo rápido y continuamos cocinando. Los ñoquis son un tipo de pasta italiana. Estos eran preparados anteriormente con harina, agua y condimentados con sal. Y ya con la aparición de la papa se convirtió en lo que hoy día conocemos. Al igual que ocurrió con todos los platos típicos y característicos de cada región, los ñoquis pasaron por muchas modificaciones y se fueron agregando con el correr del tiempo nuevas recetas. Algunas aumentando sus ingredientes básicos y otras modificándolas, saliendo al paso de ella numerosas variedades como la de espinaca, calabaza, batata, ricota, entre otras infinidades. La tradición de preparar ñoquis el 29 de cada mes se remonta ya hacia el siglo VIII, cuando un peregrino llamado Pantaleón cumplió una profecía de 1 año de pesca y cosechas a una familia veneciana que le dio de comer dicho plato, además de otras costumbres que se han ido instalando, como la de colocar un billete bajo el plato para iniciar el siguiente mes con mejores posibilidades económicas. Buenísimo, más que respondía a la pregunta justamente de por qué los 29 los ñoquis. Nosotros volvemos a la cocina rápido y continuamos justamente con nuestra preparación, que ya está, prácticamente es una cosa de procesar, agregarle la harina y continuar. Lo que voy a empezar ahora, antes de justamente arrancar con lo que va a ser la forma de los ñoquis, va a ser la salsa, que es una preparación súper fácil, rápida y va de mano con lo que estamos preparando, porque justamente son ñoquis verdes, la salsa es verde también. Entonces tengo puerro, que el puerro queda muy bien para rehogarlo con cebolla, con ajo, le da un sabor muy particular a las preparaciones y bueno, es una de mis hortalizas preferidas justamente para este tipo de preparaciones. Ya empiezo a calentar la sartén a fuego bajito, no hace falta tenerlo muy fuerte porque justamente estamos trabajando con vegetales que queremos que se rehoguen. Agregamos un poquitito de aceite, preferentemente de oliva, y acá vamos a agregar el ajo, que lo tengo. No lo piquen, no se molesten en picarlo todo muy chiquitito porque esto lo vamos a procesar.
¿De qué estoy hablando? Que vamos a justamente cocinar todos los ingredientes, vamos a agregarle la crema de leche, la crema ácida, el queso parmesano, después lo mixamos bien e incluso les recomendaría colarlo. Entonces tenés una salsa bien lisa que va de la mano con estos ñoquis. Voy moviendo esto, que se siga cocinando. Epa, se quiere mover. ¿Qué más le vamos a agregar? No puede faltar en una salsa, un poco de cebolla para aportar también sabor. Recuerden cómo les había mostrado cómo cortar. La disponemos hacia la cebolla, le hacemos unos cortes lo más cercanos posibles uno de otro, de manera vertical. Le damos un corte horizontal y de ahí vamos a sacar una cebolla picada rápida y fácil. No le voy a agregar tanta cebolla porque no quiero que esto invada mucho la preparación. Justamente lo que quiero es que sean otros los sabores que predominen. Entonces tenemos ajo, puerro, cebolla. Y por último, pero ya prácticamente cuando agreguemos la crema de leche y los otros ingredientes, vamos a agregar mucha más espinaca. Yo tengo justamente unos 3 mazos de espinaca acá, que es lo que voy a utilizar, pero ya hacia el final, ¿sí? Te voy a hablar de Dismar. Dismar es la poderosa dupla destructora de Jack y Pangao, que justamente se unieron para aniquilar toda la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora, se habla de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Consulta al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, volvemos a la cocina. Ya libero toda la mesada porque justamente voy a ponerme a trabajar acá mismo, sin tabla. No se preocupen por eso, que vamos a laburar súper bien. ¿Qué hacemos? Disponemos sobre la tabla, obviamente pasen alcohol, limpien un poquito la tabla, la mesada quiero decir, y disponemos la masa de los ñoquis acá. Sin problema, yo hago esto porque justamente es mucho más cómodo a la hora de trabajar, porque lo que vamos a hacer va a ser incorporarle harina a la preparación. ¿De qué estoy hablando? No vamos a amasar, esto no estamos haciendo pan, sino que estamos preparando ñoquis. Y en los ñoquis no queremos desarrollar algo muy importante, que es el gluten. Y el gluten es lo que se encarga de que las preparaciones como los panificados sean chiclosas. Y es lo que no estamos buscando. Voy a disminuir un poquitito el fuego de mi cebolla. Voy a agregarle un poquitito más de aceite. Y lo dejo trabajando ahí tranquilo. Un poquito de sal también para que empiece a sudar. Mientras te hablo de Grano Par, una industria nacional de calidad. Te estoy hablando de los mejores productos envasados. Estoy hablando de harina de maíz tipo de primera, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú. Lo que quieras y lo que necesites lo tiene Grano Par. Así que haz tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, me estoy buscando una cuchara. Voy a usar esta, la misma que estaba usando para los ñoquis. Voy a agarrarme un poquitito de papel y acá es donde viene la parte fácil e interesante. ¿Cuál normalmente es el problema que tenemos con los ñoquis de papa? Que normalmente no sabemos qué tanta harina agregar porque nos pasamos de cocción, entonces tenemos mucha agua. Y cómo saber cuánto ponerle, cuánto agregarle. En este caso, como la masa de ñoquis es bastante ligera, es bastante firme, solamente le agregamos la cantidad necesaria de harina, que es muy poca. Yo le estoy agregando ahora 3 cucharadas de harina. Ahora, fíjense bien cómo vamos a incorporar. Con el lado contrario del cuchillo al filo, ¿sí? Con esta parte, vamos haciendo este movimiento. Vamos incorporando la harina, ¿sí? Vamos haciendo esto hasta que tengamos una masa firme. Una masa que podamos justamente moldear. Como si fuera una plastilina. Más de uno habrá jugado con plastilina alguna vez. Bueno, tiene que tener esa textura, esa firmeza, como para que podamos hacer una viborita, un cilindro y cortar, darle la forma de ñoquis. O, como quieran ustedes, usar la ñoquera o el tenedor y sacar los ñoquis clásicos. Solo que esta vuelta van a ser de ricota y no de papa. Les puedo asegurar que prueban esta receta, la hacen y van a poder comerse un plato entero de esto de corrido, porque justamente son muy livianos, son muy ligeros, y al usar hierbas y no usar tanto queso, porque le agrego queso, pero le agrego queso del tipo parmesano, no es tan pesado a que si usáramos un queso más grasoso, tal vez de tipo mozzarella o cremón, que por ahí son más pesados. Bueno, ya va quedando la masa. En este punto yo ya puedo de por ahí meter un poco de mano, pero no amasar, sino incorporar. Me va a faltar un poquitito más de harina, ya la espolvoreo y acá voy incorporando. No hagan el trabajo este de darle fuerza a la masa, porque no queremos eso, simplemente incorporar. Les reitero mucho ese procedimiento, porque si no, ¿qué van a tener? Van a tener un ñoqui chicloso, un ñoqui como si fuera que está duro, que le falta cocción.
y es todo lo contrario, esto tiene que quedar súper blando, esponjoso, que se deshaga en la boca. Bueno, sí o sí tenés que participar de nuestro club millonario de Pozo. Estoy hablando de Red al 2222, el club que te hace millonario. Hoy estamos, este fin de semana, esta semana estamos sorteando 5 millones. Tenés que enviar Red al 2222 para ser parte de este club de premios y volverte millonario. La manera más fácil y rápida de ganarse dinero es enviando Red al 2222. Estamos sorteando todos los viernes en Rompiendo la Siesta. Y bueno, esta semana es 5, la próxima semana es 10, después es 15 y así sucesivamente hasta que bueno, te consigas el suficiente dinero como para irte a Cancún. Bueno, tenemos ya la masa. ¿Ven cómo queda? Una masa firme que se deja justamente moldear. ¿Qué hacemos? Vamos ya a empezar a darle forma. Voy a cortarme un pedacito, no voy a trabajar con todo. Si les quedan las manos un poquito enchastradas de ricota y queso, simplemente se lo limpian para poder trabajar mejor. Entonces me saco el excedente, saco los restos que puedan haber en la mesada y arranco. ¿Cómo lo hago? Un poquitito de harina en la base, un poquitito de harina por encima, más que nada para que esto no se pegue. Y le doy forma. ¿Qué es lo que va a hacer que esto se quede con la forma del ñoqui? O sea, que se cocine. Justamente el huevo y la harina son pocas cantidades, entonces es muy poco el tiempo que va a pasar en el agua. Yo justamente tengo agua hirviendo recién, o sea, recién la puse, la llevé a hervor y la tengo lista. La forma más fácil, rápida de hacer esto, porque yo no quiero complicarte, quiero que justamente hagas la receta, es cuchillo, ahí, cortarlo. Esto vendrían a ser malfatis. Malfatis se le dice porque justamente no tiene forma de ñoqui, es falsa forma de ñoquis. Ñoquis en la mano, ahí, al agua. Recuerden, al agua sal como cualquier pasta normal y los dejan. La técnica o la ley, la misma de siempre. Flotan y están cocidos. Incluso les digo, están en menos tiempo que los de papa. O sea, sí o sí tienen que hacer esto porque rinde mucho más. Ustedes lo pueden congelar cocidos o los pueden congelar crudos. Ya depende de cada uno de ustedes. Pero no pueden dejar de hacerlo, son súper prácticos. Reemplacen los verdes por ejemplo, puré de remolacha, puré de calabaza, lo que ustedes quieran. Vamos a una pausa breve. Cuando vengan, ya estamos sacando los ñoquis, terminamos la salsa y emplatamos. Fácil, rápido, riquísimo. Nos vemos. Quédense ahí que ya venimos. Estamos muy preocupados por saber cómo haces vos los ñoquis. Yo los hago con ricota y un poco de hierbas, lo proceso y lo cocino así, con poca harina. Pero contanos vos cómo haces los ñoquis. Justamente nuestro equipo de producción se ocupó de hacer estas preguntas a diferentes personas. Así que vamos a ver qué responde la gente. Para hacer el ñoqui casero. Y tenemos que juntar papa y ponama, hacer hervir, después hacer todito machacar así. Rembojo y te ves a pedir para mi puré masa. Le agregas de a poquito la harina. Harina, de a poquito le cargas su en mesa. Apuntar y punto. Porque ya depende por allá apuntar mal y punto. Pues ya ni podemos mandarle al malan de ñoqui caseros allá ya podemos de sapueite. No sé preparar. Yo suelo comprar nomás. Yo compro ñoqui hecho nomás ya. ¿Sí? Directo. Y pongo mi harina. Le pongo adentro el huevo, manteca, un poquito de sal y empiezo a amasar. Amasar, le pongo un poquito de leche y amaso bien y ya preparo. Buenísimo, me gustó mucho la primera y la última persona que hacen ñoquis. Los del medio no hacen, dice que compran. Estaría bueno que justamente vean el programa y aprendan cómo poder hacer un ñoqui mucho más fácil, en este caso de ricota. Pero como les había dicho una de las personas, la harina se va agregando de a poco, de a punto, hasta que encuentres el punto perfecto como para poder darle forma y poder sacarlo. Bueno, hablando de ñoquis, los nuestros ya están. Si se puede hacer una toma acá, ven cómo flotan todos. Están listos, están verdes. ¿Por qué
lo lindo de esto es que quedan bien verdosos porque justamente le agregamos los vegetales crudos. Entonces, al cocinar los ñoquis como que se blanquean los vegetales, entonces el color se queda concentrado ahí, en la masa. Bueno, yo acá tengo los vegetales rehogados que tenía ajo, puerro, cebolla, ¿recuerdan? Bueno, voy a volver a prender esto ya a fuego un poquito más bajo. Ah, no, al contrario, fuego un poquitito más intenso. Voy a agregarle la crema de leche, la cantidad que ustedes quieran. Recuerden que esto igual lo vamos a espesar un poquitito con el queso parmesano que tenemos y también con la crema ácida. Además, también tenemos un poco de maicena con almidón de maíz con un poco de agua que justamente vamos a utilizar para poder espesar aún más la preparación. Entonces, dejamos que todos estos ingredientes empiecen a tomar temperatura. Quiero que la crema de leche llegue al punto de hervor para poder agregar las espinacas que tienen que tomarse unos segundos nomás para cocinarse. Mientras espero que esto tome temperatura, te hablo de Bismar, obviamente la infalible dupla de Jackie Pangao que se juntaron para aniquilar toda la celulitis y la grasa acumulada. Llama sí o sí al call center 522-610 o al 0982-380-527 para solicitar Bismar. Bueno, estamos ya en la parte final, estoy buscándome una cuchara, acá está. Bueno, vamos a agregarle la crema ácida, ya está tomando todo temperatura, sigue ganando fuego. Recuerden, los verdes hacia el final, no queremos que se cocinen de más, queremos que conserven ese color verde intenso en la salsa. Vamos a ir calentando esto. Te hablo de Granopar. Mientras tanto, Granopar es la industria nacional de calidad que te proveen de los mejores productos en base a harina de maíz. Ellos te dan la masa de la sopa paraguaya lista, la masa para chipa de almidón preparada ya como para que simplemente le dé forma y lo lleves al horno, masa para preparar en vellú, lo que necesites. Sí o sí, hace tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, acá ya está todo a temperatura, está bien caliente. Hablamos de la crema de leche, la crema ácida y las hortalizas. Agregamos el queso parmesano, que tiene que tener buena cantidad de queso, que es justamente lo rico. Y para que tenga justamente el color verdoso, ya le agregamos sal, le agregamos pimienta, no se preocupen de todo eso. La espinaca, así como está, la crema ya está hirviendo. Contamos, ¿cuánto? Vamos a contar 15 segundos. Mentalmente hasta que todo se cocine. Justamente queremos que la espinaca se blanquee, no queremos que esté del todo cocida porque si no se ennegrece. Recuerden que si nos pasamos de cocción con los verdes toman colores oscuros y ahí es donde se pierde la parte atractiva de esta preparación. Crema de leche lista. No hervimos mucho la crema de leche, ¿sí? Poquito, ya está todo. Y acá mixer, acá mismo en la olla empezamos a mixar toda la preparación. Si no tienen mixer, licuadora, no hay ningún problema. Entonces mixamos todo bien y ya van a ir viendo que la salsa toma toda la crema de leche, todos los ingredientes empiezan a tomar color. Y acá tenemos, está levantando un aroma esto a ajo, a puerro, a muchas cosas que justamente al estar todo licuado, tus comensales van a decir, ¿qué tiene esto que está tan bueno? Y vos le decís, y mirá, tiene una lista de ingredientes re larga que pasaron en Cocinemos Juntos y no me acuerdo. Entonces salís así victorioso con la preparación. Bueno, ya está caliente, esto está justamente a punto de hervor. ¿Por qué lo dejamos todavía ahí? Porque vamos a espesarlo un poquitito. ¿Cómo lo espesamos? Si es que la salsa te quedó muy líquida y querés justamente tenerla un poco más firme, le vamos a agregar un poquito del almidón disuelto con agua o preferentemente leche. Recuerden que el agua elimina sabores. Entonces agregamos de a poquito, ya hirviendo, simplemente tenemos que revolver porque ya levantó hervor. Entonces ya está listo. Ahí está, salsa perfecta. Y la parte importante, ñoquis a la salsa. Acá recién salidos del agua, todos para adentro. Pasan de un baño a otro ellos. Recuerden sal. Acá tenemos una combinación de sabores. Te hablo de queso parmesano, las hierbas, la crema, todo. Lo damos vuelta un poquitito acá y ya al plato. Acá en este caso voy a usar una fuente y ven cómo justamente todos los colores están combinados. Tenemos el queso parmesano que vamos a ponerlo por encima para que termine de decorar un buen plato de pastas, en este caso de ñoquis. Les digo, súper ligeros, súper fáciles de hacer. A ver, lo dejo por ahí. Me agarro un papelito para limpiar el costado. Y vamos a ponerle también un individual lindo para que justamente podamos darle una buena presentación y sacarle una foto. Entonces ya están los ñoquis
Me busco un individual. Creo que está por acá. Vamos a elegirnos este. Individual. Listo. Plato de ñoquis. Queso parmesano por encima. Y no le vendría mal también un poco de tomates cherry, por ejemplo, para darle color. Pero yo te estoy mostrando el plato más fácil, rápido, sin tanta complicación. Hacemos un resumen rápido y breve. Lo que hicimos fue procesar toda la ricota, agregarle los verdes, agregarle los huevos, procesamos constantemente, le agregamos el queso parmesano. Luego lo que hicimos fue empezar con lo que es la salsa, que vendría a ser cebolla, puerro, ajo, con un poquito de aceite en la sartén que se empiece a rehogar. A eso le agregamos el aceite, la crema de leche, la crema ácida, queso parmesano, lo licuamos todo, agregamos último la espinaca y después mixar. Nada más. Pusimos los ñoquis que ya los habíamos cortado, le habíamos agregado harina a los ñoquis, le dimos forma, los hervimos y del agua a la sartén con la salsa. Plato listo, terminado, sencillo, fácil, rápido. Sí o sí háganlo en su casa y cambian los ñoquis de papa, que son un poquito pesados, por los ñoquis de ricota con parmesano y hierbas. Así que este fue el menú de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. ¡Chao, chao! Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.